Ya Montevideo, que además tiene un bajo muy slap, que tiene alguna cosa media Seinfeld, también algo de Alf, seguramente series que lo han formado a él. Estoy hablando de un queridísimo amigo como es Maxi Guerra, comunicador, que lo pueden escuchar en Del Sol, en La Mesa de los Galanes, ha sido columnista de No Toquen Nada, ha estado también en Otro Elefante, pero hoy lo trae aquí su podcast Dietario Disperso, que es como un desprendimiento de su gran podcast Gastropolítica. Y bueno, Maxi ha logrado hacer de la dispersión y de tener muchos temas en la cabeza una forma de trabajo. Así que lo recibimos acá, nuestro querido Maxi Guerra. Gracias. No sé si una forma de trabajo, una forma de vida quizás, porque tengo más vida que trabajo en cuanto a la dispersión. Y sí, es una alegría venir a este espacio que inauguré y nombré, y es como, claro, como haber nombrado una casa de balneario y ir a visitarla 6 meses después o 7 meses después, que es cuando uno va a una casa de balneario. De hecho, es el que más ha durado. Y duró el este espacio. Mirá que hemos Sí. tenido espacio en este programa y este espacio viene durando todos los viernes, así, un podcast que recomendamos a la gente. Bueno, cada vez también hay más podcasts, ¿no? Digamos que es un género que está teniendo como una especie de auge. No, y aparte, en este lapso ha venido, bueno, amigos o que han trabajado conmigo, o que conozco, pero muchos podcasts que he escuchado y que me han formado también para hacer esto y que han pasado por el espacio, así que está hermoso estar acá de vuelta. Amigo, Muchas gracias. Dietario Disperso. Sí. Yo lo contaba off the record que recuerdo haber hablado alguna vez contigo y que cuando viajabas ya llevabas, era como una costumbre llevar una libretita para ir anotando cosas que te iban pasando en el día que estaban vinculados a la comida. Sí. Yo no soy tanto de los diarios personales, no he llevado tantos diarios en mi vida, pero sí me pasaba que cuando viajaba llevaba un diario. O en algunos momentos especiales de mi vida, no sé, cerca del nacimiento de mi hija, momentos como que sé que van a pasar cosas cuando presentís que viene algo, llevo un diario. Pero en esos diarios no era tanto de querido diario, hoy zaraza, sino que anotaba lo que comía. O sea, un listado de qué comí desde que me desperté hasta que me fui a dormir. En ese lapso, con quién lo comí, algún apunte, pero sobre todo me ayudaba como ayuda a memoria para leerlo tiempo después o cuando volvía de los viajes, y solo leyendo lo que comí me saltaba todas las conversas que tuvimos. No sé, almorzamos con Pablo en parrillada, la otra, comimos chinchulincho, otro brasero, no sé cuánto. No anoto nada, pero lo leo después y me acuerdo de hablar con Pablo sobre su teoría del brasero y por qué el brasero es el cáncer de las parrilladas. Y no Es sé un poco qué. fuerte, pero sí, es algo así, ¿eh? Pero es algo así, ¿entendés? Entonces, claro, me he encontrado con ese ejercicio que de alguna manera hacía como prolongar los viajes, ¿no? O sea, tengo dietarios, no sé, de Perú en 2017, cuando mi pareja estaba embarazada, y los leo ahora y me acuerdo de cada pasaje y de olores y demás. ¿Y te pasa solo cuando viajás? O en algunos momentos de mi vida, pero sobre todo cuando viajo. O sea, cuando le presto más atención, digo, yo quiero captar estos momentos. Y bueno, está con Gastropolítica, con este podcast que arranqué el año pasado. Este año está en la duda si seguir con el mismo formato. Y en un momento me asaltó la idea de decir, bueno, quiero hacer el dietario. Quiero hacer como un diario gastropolítico de mi semana gastropolítica, con esa lógica de anotar todo lo que como y que eso sea un disparador y que eso vaya haciendo cada uno de los episodios del podcast. Entonces, bueno, me tiré al agua sabiendo que era algo un poco más complejo que Gastropolítica original, porque Gastropolítica son episodios que giran en torno a una historia. Claro. Por más que juegue toda mi dispersión y conecte cosas que... Pero siempre volvés a ese punto. Siempre parto de ese lado. Acá son 7 fragmentos que tengo que ir hilando. Pero a su vez permitía, de alguna manera, jugar con algo que podía durar 30 segundos, un minuto, un pequeño apunte, o un cuelgue de 10 minutos en torno a un tema. Claro. Y siempre hay una receta. Aparte, casi- en los capítulos casi siempre hay una Casi siempre receta. sí, casi siempre juego una Que receta. pinta los sábados. O Sobre todo así. los sábados, sí, es más como del tiempo que uno verdad. tiene para cocinar. A mí, claro, lo que me pasa en general cuando hablo de comida en columnas o demás, trato que la receta no sea el centro. Incluso Claro. tiene que ver, yo tengo libros de receta, leo libros de receta específicos, pero los libros que más me gustan son de una zona más alejada de la receta, o sea, no esclavos de la receta, que eso es medio difícil. Yo trabajo en una librería gastronómica y me doy cuenta que el espacio que más me gusta, el de ensayo gastronómico, es muy chiquito en relación a lo demás. Y las editoriales piensan que, bueno, hay que vender recetarios. Pero a la gente le interesa la comida, le interesa la comida no solo desde lo práctico, sino de lo que te genera. Entonces yo sabía que, bueno, puede entrar una receta, pero lo principal va a ir por otro lado.
¿Cuánto hay del bagaje que ya traes de ser un tipo que lee muchísimo, de hace mucho tiempo, que está interesado desde que, no sé, de que sos joven, interesado con la gastronomía, que ya traes esas historias incorporadas? ¿Y cuánto hay es de salir a buscar, me está faltando algo para terminar de cerrar esto? Y en realidad lo que pasa es que creo que los disparadores, y sobre todo con el dietario, que es algo que va más pegado a la actualidad, lo que hace es arrastrar a cosas que tenía muy de atrás. Vos hablabas ahora de Seinfeld en la intro, y por ejemplo, no en el dietario, volviendo a Gastropolítica, en la historia de La Planta de Café, que es uno de los episodios el episodio que cierra la temporada, hay un momento que conecto con un chiste de Seinfeld, una cuestión de Yuval Harari, de Sapiens, hablando de cómo el trigo engañó al ser humano, de cómo el ser humano pasó de nómade a sedentario a través del cultivo y cómo el ser humano creía que de esa manera lograba una vida mejor, lograba alimento y base y tranquilidad para el resto de su vida, pero en realidad si uno lo ve evolutivamente, bueno, estabas como entregándote a cierta esclavitud que no tenía el nómade. Y claro, yo leía eso en Harari y pensaba automáticamente en un chiste de Seinfeld que dice, si un extraterrestre viene y ve a un hombre paseando un perro, el perro hace caca, el hombre se agacha, levanta la caca, la junta, la tira, ¿quién va a pensar que está a cargo? O sea, ¿quién es el dueño ahí? ¿El perro o el hombre? Entonces, claro, a mí me pasa eso, leo esto de Harari y pienso en Seinfeld. Y eso a su vez está relacionado al café. Entonces, las cuestiones, los disparadores actuales, que puede ser leer algo, comer algo, ver una noticia, en realidad activa cosas que vos tenés, claro. Las cookies mentales, que vos decís, ¿para qué me guardo este chiste de Seinfeld? ¿Para qué me va a servir acordarme de ese chiste o acordarme de tal dato? Bueno, eso en realidad, gracias a esa dispersión, termina arrastrando lo otro. Entonces, claro, hoy en el dietario, no sé, voy a comer al bar Arocena y me encuentro a Rubén Sosa, a Sosita, que es un mito del fútbol uruguayo, pero a su vez cocina en Arocena de vez en cuando. Y claro, eso me recuerda al episodio de Anthony Bourdain cuando fue al bar Arocena y lo puedo conectar con el chivito típico del bar Arocena y con algo que leí hace poco, que es que en Valencia, hace un año descubrí eso, en Valencia comen chivito desde hace mucho tiempo y piensan que el chivito es valenciano. Claro. Además le dicen chivito con X, porque está en valenciano, y no pueden creer que del otro lado del mundo piensen que el chivito es uruguayo. Porque hace 50 años, 60 años que comen chivito, es un chivito casi igual, pero con un pan tipo baguette, un pan duro, 2 huevos fritos, está como cargado. Los valencianos son de... A caballo. Los desayunos valencianos son salvajes, y es parte de ese repertorio de bocadillos. Pero claro, anda a convencer a un valenciano de que el chivito nació acá, en el restaurante El Mejillón de Punta del Este, en los 40. ¿Cómo? Te escucho, ¿no? Y escucho tu podcast y digo, ¿qué ha significado la comida para vos en tu vida, en tu infancia? ¿No? ¿En qué momento ese plato se empieza a transformar en otras cosas, en momentos, en historias? ¿Tiene que ver con tu vida familiar, con tu vida personal? Yo creo que desde la base la comida tiene que ver con la vida personal de cada uno, hasta biológicamente, o sea, no podemos vivir sin comida. En mi caso yo siento que las cosas más intensas de mi vida las vivo en torno a la comida, o sea, como las pasiones más intensas, pero aparte las conversaciones más intensas las tengo asociadas a la mesa, como los momentos de desnudarte más ante otra persona, de pasar más nervio, porque para mí, yo aprendí a cocinar relativamente tarde, o sea, vivir solo, pasado los 20 y ahí enfrentarme a la comida, por más de que me haya colgado mucho la comida toda mi vida. No puedo cocinar ni pensar en cocinar, pero en un momento digo, bueno, me tengo que encargar. Y enfrentarme como a esta nueva gama de emociones que es, estoy aprendiendo a cocinar y esto me interesa, pero le estoy dando mi plato a otro, me estoy abriendo ante otro, a ver si le gusta, con la comida, viste que es muy difícil esconder o disimular si algo te gusta o no. Vos podés tener toda la intención de decir, Pablo, quiero que me guste lo que me cocinaste, pero si es una porquería, mi cara se me va a desarmar y no puedo. En silencio, nada, o sea, yo a Pablo le puedo mentir con un disco, pero con un asado no le puedo mentir. Igual es muy bueno en ambas cosas. Qué generoso. Sobre todo con Mota. Amigo, escuchá, ¿te viste venir lo de Gastropolítica? Y esto te lo digo como... Uno, los que te conocemos sabemos el talento y sabemos y somos como muy fan, pero de que haya cruzado tan rápido fronteras, que hayas tenido una semana pasada de entrevistas para España, para Colombia, que te lleguen mensajes permanentemente de otras partes del mundo, ¿eso era algo que lo veías venir o te agarró como...? A la hora de tirarme con esto y en realidad con la mayoría de las cosas que hago, yo creo que internamente manejo las dos posibilidades siempre. O sea, la posibilidad de que sea algo que
funcione mínimamente, o sea, de que no salga de cierto círculo, que es lo primero, o que, bueno, realmente funcione. No es algo que puedes medir a la salida, pero no te puedo decir que lo esperaba, pero tampoco no era algo que no imaginaba desde el principio. Es decir, yo cuento una historia y trato de contarla de la mejor forma posible, sea en la radio, en el podcast, sea escribiendo para una revista fotocopiada, como hacía con un huevo, cosas. Cuando salgo con una historia, trato de que esa historia salga lo mejor posible y siento que si es suficientemente interesante para mí y lo cuento lo suficientemente bien, para cualquier interlocutor que hable mi idioma va a ser interesante. Cuando largamos Funga, que era la productora que nucleaba en un principio Gastropolítica, Salvapalooza, con Salvador Banchero, teníamos algo muy claro de que la frontera era el idioma. O sea, una vez que tiramos esto en plataformas, te estás abriendo a que te escuchen en cualquier lado y te juzguen de cualquier lado. La duda que tenía de decir, bueno, estas historias, que son bastante universales, porque en realidad no es tan local, pero bueno, están contadas desde mi voz, desde mi acento, desde mi forma. Yo no sé si los españoles están tan acostumbrados a escuchar podcasts en uruguayo o en rioplatense, no sé, en Colombia, en México. Y hoy en día creo que me escucha 20% en Uruguay y 80% en el extranjero. Sí, hoy lo decíamos, primero en Spotify como podcast gastronómico, en España, o sea, como para tirar un... Y me acuerdo que cuando viniste la otra vez tenías como la idea de hacer gastropolítica en inglés. Sí, ¿Se va a dar eso? ¿Se dio? Están traducidos. Lo que pasa es que yo con gastropolítica he sido como muy cuidadoso de qué batallas dar, en cuanto al limitado tiempo que tengo y la limitada capacidad que tengo de hacer cosas. Entonces, en un momento, a fin del año pasado, estaba como muy colgado, traduje eso, una amiga que aparte de una voz maravillosa lo iba a grabar, pero eso implicaba también una reedición de mi parte, de todos los episodios y demás. Y ahí me ganó la idea de arrancar con el dietario disperso y esto era como un esfuerzo. ¿Te dispersaste en el dietario? Me dispersé en el dietario. Y entre medio, claro, fue creciendo mucho. Gastropolítica dejó de ser un podcast en sí, pasó a ser un canal donde está el dietario disperso y que ahora aparte transmutó en algo que empezó a ser una experiencia en vivo, porque estoy haciendo gastropolítica en vivo con Pablo Corrado y Liber Piciotán, un tostador de café y un sommelier. Y bueno, y estoy como con otro proyecto, entonces lo del inglés lo dejé un poquito estacionado. Bien, pero ahí, y como son mi amigo, te corto así rápido porque nos tenemos que ir, pero el 28 de octubre tenemos en Magma Futura, que está al lado, ahí en Pablo de María, casi San Salvador, Gastropolítica ao vivo. Ao vivo, sí. Creo que quedan 4 entradas o algo así, pero pueden buscar en gastro-política en Instagram. Ya les digo, es como una presentación en vivo de Gastropolítica, como si fuera un episodio en vivo con estos dos invitados que hablan del mundo del vino y del café. El disparador son los aromas tanto del vino y del café, y buscar como los lugares comunes entre ambos, los puentes comunicantes que son muy obvios una vez que te metes ahí, pero en realidad para la gente del café o del vino no es tan claro ese choque de mundos, y está además cuando se cruzan. Y eso va a ser el lanzamiento de el café de Gastropolítica, que tengo acá un frasco. Excelente, un café tostado por Pablo Corrado de Café Doré, y que estoy en vías de tostarlo yo mismo. Pablo me está enseñando a tostar porque quiero tostar el café. El café tiene aparte de atrás un código QR con el episodio del increíble viaje de la planta de café que cuenta el avance botánico del café y demás. Así que bueno, lo vamos a estrenar el 28 de octubre, ahora con el lanzamiento en vivo, y ahí se puede vender con a su vez las libretas. Con las libretitas. Entregar a Noelia la libreta de Gastropolítica y a Pablo el café. No me digas, andá cerrando que mejor no nos podemos ir. Divino tener a Maxi Guerra acá por su podcast, sus 2 podcasts. Dietario Disperso, que mañana sale capítulo nuevo y queda la semana que viene. Sí, tenemos Dietario Disperso cierra con 2 episodios. Este fin de semana se sube el 9 y la semana que viene el 10, y ahí cierra Dietario Disperso. Y cierra Dietario Disperso.